Canal Sur y Radio Paz presentan el Sermón de las 7 Palabras. Vamos a meditar las 7 palabras de Jesús en la cruz. Esas 7 palabras que tienen tanto significado para nosotros. Esas palabras que pronuncia en el momento culminante de la historia. En el momento en que el pecado y la muerte son definitivamente vencidos. Jesús se entrega a la muerte, entrega libremente su vida por amor a nosotros. No hay amor más grande que dar la vida. Y en ese momento que Él da la vida, obtiene para nosotros la vida nueva. El dar la vida es el gesto mayor de amor y por eso al dar la vida nos conquista para siempre la vida nueva en el amor. En estas 7 palabras, en estas 7 frases, en el momento culminante de su sacerdocio, el Señor nos está comunicando su mensaje, es la plenitud de su sacerdocio, de su mediación entre Dios y los hombres. Abramos el corazón a estas palabras y que ellas nos ayuden a meditar y a dejar que el amor de Dios tome cuenta de nuestra vida. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús entrega su vida para reconciliarnos definitivamente con el Padre y entre nosotros. Solo Dios puede liberarnos de nuestras culpas. Cuando nosotros nos separamos entre nosotros, nos dividimos, por nuestra indiferencia o por algún agravio, un desentendido, los hombres podemos reconciliarnos entre nosotros. Dios también nos reconcilia con Él, pero solo Dios puede liberarnos de nuestra culpa. Por eso el perdón de Dios es diferente al perdón humano. San Efrén decía, cuando pienso en mis pecados, siento dolor, nunca angustia, porque al mirar la cruz del Señor, yo sé que en esa cruz mi pecado ha sido perdonado. La cruz ha purificado nuestros pecados. Cada vez que celebramos el sacramento del perdón, de la penitencia, se actualiza en nosotros el perdón de la cruz. En cada misa celebramos la sangre derramada para el perdón de los pecados, sangre que nos purifica y nos hace nuevos. El perdón de Jesús, el perdón que Jesús nos trae en nombre del Padre y que se hace presente en nuestra vida a través de su Espíritu, nos tiene que mover a perdonarnos entre nosotros. Si Él, que no conoció el pecado y nos amó con amor eterno, con amor total, si Él, que no tenía ninguna deuda con nosotros ni con su Padre, nos perdonó, ¿cómo nosotros, que somos deudores con Dios y con los demás, no vamos a perdonar a nuestros hermanos las ofensas que nos hacen, sus indiferencias? Quien no perdona queda esclavo de la situación. Solo el perdón nos hace libres. ¿Quién soy yo para juzgar el interior de mi hermano? ¿Quién soy yo para saber cómo su historia de vida influyó en él? ¿Por qué él actuó de esa manera en determinadas circunstancias? Tenemos que condenar los hechos. Hay hechos que están mal. Tenemos que discernir lo que está bien y lo que está mal. Nunca podemos condenar a la persona porque no conocemos su interior, sus condicionamientos, la influencia de todos los factores que han conformado su vida. Perdonar nos hace libres, perdonar nos asemeja a Jesús. Cuando perdonamos, lo hacemos presente a Jesús en nuestra vida. Que como Jesús en la cruz, nosotros podamos decir, Padre,
perdónalos. Implorar por el perdón para mí y para los demás. Padre, perdóname. Perdona a mis hermanos, perdona a la iglesia, perdona a tu pueblo. Dame la gracia de poder perdonar como tú nos perdonaste en la cruz. Qué experiencia de paz el gustar el perdón de Dios. Él lo ofrece gratuitamente. Ninguno de nosotros merecemos ser perdonados, pero Jesús, con su amor de gratuidad, un amor que no reclama nada a cambio, nos hace presente el perdón del Padre. Esta expresión de Jesús en la cruz actualiza la parábola del Hijo Pródigo, la llamada parábola del Hijo Pródigo. Este hijo que se aleja y que vuelve a la casa de su padre. Su padre lo ve de lejos, ni siquiera espera que regrese. Sale a su encuentro, conmovido, lo abraza y lo besa. El hijo le empieza a confesar su pecado, su error, le pide que lo trate como uno de sus sirvientes y el padre no lo deja terminar y hace traer las sandalias y el anillo, signo de la dignidad del hombre libre, la mejor ropa, lo visten, vuelve a ser el hijo, no lo trata como un sirviente, le da más de lo que el hijo le pide, vuelve a ser su hijo. El hermano mayor era muy obediente al padre, pero no se alegró de la vuelta de su hermano, y la alegría de su padre no fue su alegría. En el fondo, no se sintió amado por el padre, no lo amó al padre y no amó a su hermano. En la medida en que nos experimentamos amados por Dios, en la medida en que nos sumergimos en la misericordia de Dios, en la medida en que hacemos la experiencia del perdón de Dios, vamos a poder vivir la alegría de ser perdonados y vamos a poder perdonar a los demás con el mismo perdón que el Señor nos da. Podemos perdonar porque el Espíritu de Jesucristo está en nosotros y el Espíritu Santo es el Espíritu del amor. Él es el que nos impulsa al amor y por la acción del Espíritu podemos amar con el mismo amor de Dios. Y por eso solo el hombre de oración, el hombre que se deja llenar por Dios, el hombre que le abre el corazón a Dios y deja que el Espíritu de Dios tome cuenta de su vida, puede perdonar como el Señor nos perdonó. Son las dos experiencias que en nuestra vida se convierten en fuente de paz. Sumergirnos en la misericordia de Dios, dejarnos perdonar y poder perdonar movidos por su Espíritu. Pidámosle al Señor en esta Semana Santa tener una profunda sinceridad, la honestidad de reconocernos pecadores, porque en esa honestidad está la posibilidad de ser perdonados. Que el Señor nos dé su Espíritu para que podamos ver qué es aquello en nuestra vida que no está permitiendo que Dios esté más presente en nosotros. ¿De qué me tiene que liberar el Señor? ¿De qué tiene que desatar en mi vida para que yo lo pueda amar más a Él y amar más a mis hermanos? Arrepentirse es abrirse al espíritu de conversión. Solo la gracia de Dios convierte nuestra vida. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué reconocimiento importante aquel del ladrón arrepentido. Él reconoció que merecía un castigo, que era culpable. Reconoció la inocencia de Jesús. Y Jesús, sabiendo del deseo más profundo que hay en todo hombre, le dice,
hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy entrarás en la eternidad, hoy estarás para siempre conmigo. Queridos hermanos, ¿qué es la vida eterna? Muchas veces podemos pensar que la vida eterna es lo que va a suceder después de la muerte nada más. La vida eterna es la vida nueva que Dios nos regala. Él es el autor de mi vida. Existo por su voluntad. Cada uno de nosotros somos un sueño eterno de Dios que en un momento determinado se hizo vida. Dios nos ha soñado, nos ha deseado desde siempre. Existimos por la voluntad amorosa del Padre que me llamó a la vida, y no solo me llamó a la vida, me llamó a ser hijo de Él. Y eso es lo que vivimos, significa y se expresa en el bautismo. En el bautismo Dios me toma en sus manos, derrama en el signo del agua su Espíritu Santo. Somos bautizados en el agua y en el Espíritu. Bautizar significa sumergir. Somos sumergidos en Dios y el Espíritu de Dios nos une a Jesucristo, el único y eterno Hijo de Dios. Y nos une de tal manera que nos hace uno en Él. Decía un pensador francés, Dios Padre no puede ya mirar a su Hijo sin dejar de mirarnos a nosotros en Él. Jesucristo, no existe sin nosotros. El bautismo nos ha hecho uno en Él. Somos su cuerpo. Y porque participamos de la vida del Hijo de Dios, somos hijos en el Hijo. El bautismo es el gran sacramento que nos permite entrar en la intimidad trinitaria. Al ser hijo, somos amados con el mismo amor que el Padre ama a su Hijo Jesucristo. El Espíritu del amor nos anima, formamos parte de esa comunión trinitaria, estamos para siempre en Dios. Esa es la vida nueva, esa es la vida eterna. La vida eterna comienza en el bautismo. La vida eterna es vida en el amor, es vida en el Espíritu, es vida de Hijo de Dios, obediente a su Padre, es vida de hermano. Somos, al ser hijos de un mismo Padre, somos hermanos entre nosotros. Es vida en el perdón. La vida eterna es alegría y paz. Y la alegría siempre es fruto del amor. Lo que quita la alegría profunda en mi vida es la ausencia del amor, es la negación del amor. La vida eterna es vida en el amor. Vida que después de la muerte y la participación en la Pascua de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo, llegará a su plenitud. En este peregrinar por el mundo conviven el pecado y la gracia, la indiferencia y la entrega, el odio muchas veces y el amor profundo. Vivimos en medio del bien y del mal. Un día el mal será definitivamente eliminado. Un día todo será plenitud de amor y la vida eterna habrá llegado a su plenitud. Vida que será para siempre en Cristo. Vida que será encuentro con el Padre y encuentro con los seres que amamos. Vida que será la plenitud del reino. Vida que comienza en esta tierra, pero que llega a su plenitud en la Pascua definitiva, en la resurrección de Jesucristo. La muerte ha sido vencida. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Qué alegría honda nos da el saber que desde la fe la muerte se convierte en Pascua, en paso a la vida. Que la muerte no es la última palabra. Despedir a un ser querido es siempre despedir su presencia física, presencia que lloramos y que es muy sano que lloremos. Cuando Jesús se encaminó hacia
el encuentro con Lázaro muerto, cuando Jesús se encaminó hacia Betania, sabiendo que Lázaro, su amigo, había muerto, y fue al consuelo de María y de Marta. Jesús sabía que lo iba a resucitar a Lázaro. Y sin embargo, más de una vez Jesús lloró. La muerte provoca dolor y esto es sano. Es la ausencia física de ese ser que amo y que quisiera ver, tocar, escuchar, hablarle. Pero esa ausencia es una ausencia momentánea. Un día nos reencontraremos en Cristo. Y esa ausencia es la ausencia física. Nuestros seres queridos que viven en Cristo, los encontramos en cada encuentro con Jesucristo. Cuando celebramos la Eucaristía, en la plegaria eucarística, el sacerdote en nombre de la Iglesia reza por toda la Iglesia que peregrina en este mundo y también la Iglesia que ha partido de este mundo y está camino a la casa del Padre, nuestros difuntos. La Iglesia que ya está en la victoria de Dios, los santos. Nuestros difuntos son iglesia, son cuerpo de Cristo, viven en Cristo. Y cada vez que nos encontramos con Cristo, que es nuestra cabeza, nos encontramos con su cuerpo, donde están nuestros seres queridos. La comunión con Jesucristo es comunión con su cuerpo, es comunión con nuestros seres queridos. En cada Eucaristía celebramos el triunfo de la vida sobre la muerte, es la sangre de la nueva y eterna alianza, la sangre que nos ha redimido. En cada Eucaristía nos unimos a la oración de Jesucristo y Jesucristo ruega al Padre por nosotros. Padre, lo que te pido es que estos estén donde yo voy a estar. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y yo voy a prepararles un lugar. Tenemos preparado un lugar en la casa de Dios, en la casa del Padre. Y la Eucaristía es celebrar ese triunfo de la vida. Y la Eucaristía es celebrar la comunión con aquellos que amamos y que han partido. Una comunión sacramental, una comunión que un día será cara a cara. Ahora vemos como en un espejo. Ahora nos encontramos con Cristo y con su cuerpo, con la Iglesia, a través de las mediaciones, los sacramentos, la palabra, la creación como obra de Dios, la presencia de los demás. Un día lo veremos tal como Él es. Un día lo veremos a Cristo cara a cara y nos reencontraremos con nuestros seres queridos y seremos revestidos de un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso. Nosotros creemos en la resurrección de nuestra carne. Nuestro cuerpo será un cuerpo sin huellas de dolor. En la casa del Padre habrá terminado definitivamente todo lo que sea muerte y pecado, y por eso ya no va a haber dolor. El dolor es siempre fruto del pecado, fruto de la división. El dolor es fruto de la muerte. Y la Pascua de Jesucristo es el triunfo del amor y de la vida, y por eso el triunfo de la alegría y de la paz. Llegará un día donde no va a existir más el dolor. Llegará el día en que participaremos del banquete eterno, de la mesa eterna que se anticipa en cada Eucaristía. Que esta Semana Santa, que este triduo pascual nos ayude a poder morir a todo lo que nos aleja de Jesús, para que creciendo en la comunión con Él podamos participar eternamente de su vida y del triunfo de la vida sobre la muerte. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes a tu madre. En las bodas de Caná, cuando su madre le presenta la inquietud de que no tienen vino, él la llama mujer. Mujer, no ha llegado mi hora. En esta segunda intervención de María, en este segundo diálogo de María
en el Evangelio de Juan, ya en la cruz la vuelve a llamar mujer. Mujer, ahora sí llegó la hora. En aquel momento, convertir el agua en vino era el signo de que algo nuevo comenzaba. Era el agua de la purificación, el agua de la antigua alianza. El vino es el signo de la nueva y eterna alianza. Y en la cruz Jesús estaba sellando esa alianza eterna. Alianza que el Padre quiere celebrar con los hombres. Alianza que es comunión con el Padre y comunión de los hombres entre sí. Y en ese momento de la cruz la vuelve a llamar mujer. Ahora sí es la hora. Y por eso, ahora te dejo a la iglesia, el discípulo amado es el signo de la iglesia, porque es el prototipo del discípulo. Al dejársela al discípulo amado, nos la deja a nosotros, discípulos del Señor. Hijo, ahí tienes a tu madre. Discípulo mío, hijo mío, ahí tienes a tu madre. Y María es realmente nuestra madre. Cuando Pablo VI, en medio del Concilio Vaticano II, la proclama madre de la Iglesia, dice: María es madre, porque no es solo la mujer del pasado. María es la mujer del presente. Como madre, actúa en el aquí y ahora de nuestra historia. Como madre, cuida a sus hijos. Como madre, cuida a la iglesia. Como madre, educa, enseña, intercede. Como madre, nos hace presente el Evangelio en nuestra vida. La madre le da a su hijo lo mejor. La madre lo da todo por su hijo. María nos da lo mejor que nos puede dar, a su propio hijo. El Evangelio, la palabra hecha carne. María es la mujer evangelizadora. Ella nos evangeliza y por eso María es la mujer que nos lleva al Padre. María es ese rostro materno que en nombre de Dios, como discípula del Señor, porque ella es madre y discípula, consuela al pueblo que su Hijo le encomendó. Es la madre a la que recurrimos en los momentos de dolor. Es la madre que en Guadalupe, en México, nos dice: ¿por qué te preocupas? ¿Acaso no soy tu madre? Aquí tienes a tu madre. María es el regazo en el cual podemos descansar, sentirnos hijos. María es aquella que con su testimonio de vida y con su actualidad intercesora nos lleva al encuentro con Dios. Fue la especial colaboradora en la obra de la salvación. Por voluntad de Dios, todos somos llamados a participar de la obra salvífica de Dios. Todos somos llamados a participar de la redención del mundo. María ocupa un lugar singular en este plan de salvación. Ella, como ninguna otra criatura, colaboró en la obra de Dios, en la obra salvadora de Dios. Y por eso es la mujer que nos alcanza la salvación. Es la mujer que une su dolor al dolor de su Hijo. Una espada atravesará tu corazón. Y realmente, María como madre tuvo que presenciar el desprecio por su hijo, la tortura física, los insultos, el apremio moral. Como madre se mantuvo junto a su hijo en la cruz, experimentando el dolor de un hijo que sufría. Ella más que nadie conoce el dolor que los hombres tantas veces experimentamos. Conoce el dolor de madre, conoce el dolor de la muerte, el dolor de experimentar que un ser querido está siendo herido, está sufriendo. Conoce el dolor de estar junto a la agonía de su hijo. Y por eso, como madre,
es la que consuela en el dolor. Como madre consuela a tantas madres que sufren, como madre consuela a tantos hombres y mujeres que lloran la pérdida de sus seres queridos. Como madre nos consuela cuando nos sentimos impotentes ante el dolor del otro. Como madre nos consuela en nuestro mismo dolor. Como madre nos fortalece. María, que está junto a la cruz, es testigo de la resurrección del Señor. Se reúne junto a los discípulos para celebrar la ausencia de ese cadáver y los signos de la vida nueva. Como madre, se reúne en el cenáculo junto a los discípulos del Señor en la espera del Espíritu Santo e intercede ante el Padre para que envíe su Espíritu. Como madre preside la comunidad. Ella que en los primeros tiempos acompañó a la iglesia naciente, acompaña hoy a esta iglesia peregrina en un mundo tan difícil de ser evangelizado, en un mundo con signos cargados de verdad, de humanidad, estas nuevas culturas que van surgiendo, esta nueva cultura globalizada. Este mundo nuevo es un mundo que recrea valores, también es un mundo en donde hay ausencia de valores y falsos valores. Un mundo que necesita del Evangelio, un Evangelio que potencia lo bueno, un Evangelio que nos lleva a descubrir aquello que nos deshumaniza y nos hace sufrir. Un Evangelio que ilumina la realidad, que da sentido a la realidad. Y María acompaña a la iglesia en esta misión difícil. Nosotros somos llamados a ser discípulos misioneros del Señor. No se puede ser discípulo sin ser misionero. No se puede seguir las huellas de Jesucristo sin compartir la misión de Jesucristo. El misionero es aquel que asume la misión de Jesús como su propia misión. Y la misión de Jesús es hacer presente el reino del amor. La misión de Jesús es redimirnos del pecado. La misión de Jesús es hacer presente el bien en el mundo. No se puede ser misionero sin ser discípulo, sin ser hombre y mujer que funda su vida en la palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La soledad es una experiencia profundamente humana. ¿Quién de nosotros no experimenta la soledad? Hasta en el matrimonio más perfecto, la amistad más profunda, hay un grado de soledad. Ningún vínculo humano consigue borrar la soledad, porque somos seres únicos e irrepetibles. Romano Guardini tiene una frase en un libro maravilloso, La aceptación de sí mismo, donde él dice: si faltara una sola persona en el mundo, si un solo ser del universo no estuviera, el mundo sería diferente, porque faltaría algo único y original, único y original. Somos seres únicos, y ese ser único me torna un ser solo. Hay algo en mí que yo no puedo comunicar, hay algo que no es igual al otro, que no es parecido al otro, que no es semejante al otro. Yo puedo contar mis experiencias de vida, puedo contar lo que viví, puedo contar lo que siento, puedo expresar mis ideas, pero siempre hay algo que no voy a conseguir comunicar, porque yo soy yo y el otro es otro. Hay algo de mí que el otro no va a poder nunca entrar en plenitud. El otro podrá escucharme, podrá entender lo que digo, podrá solidarizarse con mi sentimiento, pero mi sentimiento es mío, es único, no se lo puedo poner al otro para que el otro experimente lo mismo. Y por eso la soledad forma parte de toda vida humana. Y hay una soledad que nos hace bien, la soledad que nos configura como personas, que nos da libertad. Un gran teólogo decía: cuídese
de vivir en comunidad el que no sabe vivir en soledad. Y cuídese de vivir en la soledad quien no sabe vivir en comunidad. Cuando yo estoy solo, cuando me encuentro conmigo mismo, cuando me configuro como persona, es cuando descubro lo que tengo para entregar. Es desde estar solo conmigo mismo, del descubrirme un ser único, donde descubro cuál es mi aporte a los demás, mi aporte a la iglesia, a la comunidad, al mundo. Desde mi identidad personal, y la soledad me lleva a identificarme conmigo mismo, es cuando yo puedo descubrir aquello que tengo que dar, aquello que yo soy para el mundo. Es cuando yo maduro. La soledad me hace crecer, me hace madurar, me hace libre, me da autonomía de vida, me lleva a superar esa dependencia enfermiza con los demás. Alguna vez escuché en alguna charla prematrimonial, cuando una pareja está madura para el matrimonio, cuando se pueden decir el uno para el otro: yo puedo vivir sin vos, pero quiero vivir con vos. Mi relación no es de dependencia, es de opción libre. Somos seres necesitados, necesitamos a los demás, pero cuando genero una dependencia con una persona y fundo el vínculo en esa dependencia, pierdo mi ser persona, mi ser libre, mi ser sanamente autónomo. La autonomía no es autosuficiencia. La autonomía me lleva a pedirle al otro su ayuda. La autonomía me lleva a reconocer el don del otro para mí. Me lleva a reconocerme un ser necesitado, pero libre frente a esa necesidad. No un ser demandante, sobreexigente. La soledad nos hace madurar en el amor. La soledad es para el amor. Ahora, hay una soledad que no es evangélica. La soledad del egoísmo. La soledad del que no ama, que es el aislamiento, que es el no reconocer al otro como persona, que me impide poner mi persona al servicio de los demás. Jesús experimentó hasta el extremo la soledad, hasta se sintió abandonado por su mismo Padre Dios. Y nosotros también muchas veces en nuestra vida podemos sentir que Dios nos abandonó. ¿Dónde está Dios? Este no sentir a Dios muchas veces, este no sensibilizarlo a Dios, Dios no lo abandonó a su Hijo. El Padre Dios estuvo ahí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la expresión de un salmo. Y los salmos expresan muchas veces esta situación de soledad que la persona vive. Pero en esta experiencia de soledad es donde el Padre se hace presente en mi vida. La soledad es el lugar donde Dios aterriza en mi interior. Cuando yo me experimento solo, cuando estoy a solas, es cuando puedo encontrarme con ese Dios que es el único capaz de llenar mi soledad. Porque solo Dios me conoce profundamente, me conoce mucho más de lo que yo me conozco. Solo Dios conoce hasta el fondo de mi ser. Solo Dios puede ponerse en mi lugar, comprender mis sentimientos, mi manera de pensar. Él me entiende más de lo que yo me entiendo. Solo Dios me lleva a hacer de la soledad una soledad fecunda. Solo Dios hace de la soledad el lugar del crecimiento en el amor. Y en esa soledad en que Jesús se sintió, experimentó el encuentro con el Padre y termina entregándole su vida al Padre. Queridos hermanos, Viernes Santo, Triduo Pascual, es el momento de mirar a la cruz. No hay amor más grande que dar la vida. Y Jesús dio la vida por mí. Y por eso es el momento de la comunión con Jesucristo. Es el momento de decir, en mi soledad se hace presente el Señor. La soledad es el lugar del encuentro con Él. En un mundo tan ruidoso, en un mundo en donde estamos siempre como con ansias de conectarnos por internet, por las redes sociales, por los medios de comunicación. En un mundo donde estamos siempre escuchando noticias,
siempre saliendo de nosotros mismos, qué bueno que es dejarnos tiempo y espacio para volver a nosotros, para hacer silencio, para encontrarnos en la soledad con mi propia persona y con el Dios que vive en mí, que me habita. Sin esos momentos, la vida se torna dispersión. Pasamos muchas veces en el día de una noticia alegre, una noticia triste, muchas veces de experiencias gozosas, experiencias dolorosas. Nos vinculamos con un montón de gente, tenemos mucha actividad y es como que nuestro ser está continuamente tensionado desde afuera, solicitado desde afuera. Y necesitamos reconcentrarnos, vivir la unidad de mi persona. Y mi vida se unifica en Cristo y en el encuentro con Él que se da en la soledad de la oración. ¿Cuántas personas abandonadas en el mundo? ¿Cuántos ancianos solos? ¿Cuántos enfermos solos? ¿Cuántos adolescentes incomprendidos? ¿Cuántos chicos abandonados? Hay una manera de hacer de mi soledad una soledad fecunda. Ir al encuentro de la soledad del otro y hacerme presente en su soledad y hacer presente a Dios en su soledad. Mi gesto de cercanía, mi gesto de amor, mi iniciativa en amarlo, mi salir al encuentro, hace con que Dios se haga presente en la vida del otro, porque Dios es amor y en el amor Dios se hace presente y hace con que la soledad del otro no sea una soledad que lo aísle y que lo separe de los demás. Mi presencia en la vida del otro, cuando es presencia de Dios, hace con que en esa soledad el otro se encuentre con Dios y llene su vida de la presencia de Dios. Solo mi soledad es fecunda cuando yo voy al encuentro de la soledad del otro y soy presencia del amor de Dios en esa soledad. Tengo sed. En la expresión tengo sed se cumple la profecía. Pero más allá del cumplimiento de la profecía, se nos presenta un Jesús que pide, un Jesús que experimenta su necesidad, aquel que nos viene a traer el agua viva, aquel que es la fuente del Espíritu, aquel que viene a calmar la sed de todos, aquel que calma nuestra sed más profunda, ahora nos dice, tengo sed, quiero que me den agua, quiero que me den algo que calme mi sed. Se nos presenta como necesitado. Queridos hermanos, ¿cuántos necesitados en el camino? Necesitados de comida, necesitados de alojamiento, ¿cuántos que no tienen dónde vivir? ¿Cuántos hombres y mujeres en el mundo sin vivienda, sin techo, sin trabajo? ¿Cuántos tienen sed de sentido de vida? ¿Cuántos han perdido el sentido de su vida y terminan siendo esclavos de adicciones, el alcohol, la droga, los excesos, la velocidad descontrolada? ¿Cuántos tienen en el fondo sed de Dios? Porque solo Jesucristo le da sentido a nuestra vida. Y en el rostro de cada hermano que tiene sed, en el rostro de cada necesitado, está el rostro del Señor. El pobre, el que sufre, el que carece de aquello que es necesario para la vida, es presencia de Jesucristo en nuestra vida. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me acompañaste, me viniste a ver. No tenía dónde vivir, me recibiste. Señor, ¿cuándo te vimos así necesitado? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo, forastero, encarcelado? ¿Cuándo nos necesitaste? Cuando lo hiciste por el más pequeño de tus hermanos, lo hiciste por mí. Yo estaba en ese hermano.
independientemente de su condición moral, independientemente de que el pobre sea bueno o malo, sea rico en bienes materiales y carente de sentido de vida, o pobre en bienes materiales y necesitado de ser socorrido, independientemente de las características del que sufre, en el que sufre está presente el Señor. Un gran santo de la iglesia, San Vicente de Paúl, le decía a sus sacerdotes, cuando ustedes estén rezando y una persona verdaderamente necesitada golpea la puerta y ustedes salen a atenderla, no dejaron el encuentro con Dios para atender al pobre. Continuaron el encuentro con Dios en la persona del pobre. Queridos hermanos, Jesucristo es el Dios de la historia. Es el Dios que se hizo carne, que vino a participar de nuestra historia. Es el Dios que nació, vivió, trabajó, sufrió, amó entre nosotros. Es el Dios que vuelve a la casa del Padre. Es el Dios que se ha quedado presente en cada hermano, especialmente en el que sufre. Todo hombre es presencia de Dios, de una manera especial el que sufre. Y por eso ese grito, tengo sed, es el grito de los excluidos de este mundo, de los desposeídos de este mundo. Y solo se da el encuentro con el Señor cuando yo salgo al encuentro de la necesidad de mi hermano. No desde una actitud de superioridad. La Iglesia no es una sociedad de beneficencia, no es una ONG que entrega cosas. La Iglesia es la comunidad de hermanos que está llamada a hacerse hermana del mundo. La Iglesia está llamada a ser signo de fraternidad. Cada discípulo de Jesucristo, cada miembro de la Iglesia está llamado a mirar al otro como un hermano. Y por eso se trata de establecer vínculos de fraternidad, en donde yo doy y en donde yo recibo, en donde yo tengo algo para entregar y valoro lo que el otro tiene para entregar. Cuando comparto mis bienes con el pobre, estoy entregando un bien y estoy recibiendo en la persona del pobre al mismo Jesucristo. Por eso todo hombre tiene algo para darme. Y el diálogo entre cristianos, el diálogo, mejor dicho, que brota de la actitud cristiana, es el diálogo que valora al otro, no es el diálogo que entrega cosas, da y recibe, entrega y valora. Y esa es la gran lección de Jesús. Él, que era la fuente del agua viva, se presenta como necesitado. Los obispos latinoamericanos y caribeños en Aparecida nos lo recuerdan en su documento, que ya no tenemos que hablar más de agentes de pastoral y destinatarios de la pastoral. No hay personas que llevan el Evangelio y personas que lo reciben. El encuentro con el otro es un encuentro en donde yo transmito el Evangelio y a la vez recibo el Evangelio. Recibo la buena noticia que Jesucristo me quiere transmitir a través del otro. Recibo a Jesucristo en la persona del otro. Y por eso el documento de Aparecida nos llama a hablar de interlocutores en la evangelización. Somos seres llamados a evangelizar y seres necesitados de ser evangelizados. Una sociedad fraterna es una sociedad donde reconocemos que todo hombre, por más pobre que sea, por más limitado, por más débil, tiene algo para dar. Y todos tenemos necesidad de recibir algo de los demás. Dar con generosidad y abrirse a recibir con libertad, sin exigir nada, valorando a la persona del otro, es hacer presente a Jesucristo en medio de nosotros. Qué importante que podamos
a ejemplo de Jesús, fundador de la Iglesia, como Iglesia, superar el paternalismo, la beneficencia, dar poniéndonos por encima del otro. Qué importante que podamos ayudar a cada hombre y a cada mujer a encontrar su lugar en la familia de Dios. Qué importante que podamos valorar al otro, no por lo que hace, por lo que me da, sino porque es un hijo de Dios. Cuando yo valoro al otro por sus talentos, por sus capacidades, nada más, lo estoy cosificando, me aprovecho de él. Cuando yo, independientemente de sus valores, yo lo estimo porque es mi hermano, es hijo de Dios, y su sola presencia lo hace presente a Dios, es cuando yo le estoy dando un lugar. Todo ser humano es presencia de Jesucristo en mi vida. Todo se ha cumplido. Jesús fue perseverante hasta el fin. Cumplió en todo aquello que el Padre quería para él. Fue perseverante hasta el extremo en el cumplimiento de la voluntad de Dios, en aquello que el Padre le encomendó. Muchas veces iniciamos cosas en la vida. Muchas veces tenemos proyectos, deseos. Algunos de esos proyectos y deseos tienen su origen en la voluntad de Dios, otras veces no. El cristiano es un hombre de discernimiento. ¿Y qué es discernir? Discernir no es elegir entre lo malo y lo bueno. Dios quiere que siempre elijamos lo bueno ante no respetar la vida y respetar la vida. Dios siempre nos va a pedir que respetemos la vida, pero discernir es elegir entre dos cosas buenas o más aquello que Dios quiere para mí en este momento de mi vida. Un ejemplo claro es la vocación. Dios me puede llamar o al matrimonio o a la vida célibe. Ambas cosas son buenas, son éticamente buenas, son valores. El matrimonio es querido por Dios, la vida celibataria también, pero son incompatibles. Discernir es preguntarle al Señor, ¿qué querés para mí en este momento de mi vida? Y el cristiano tiene que ser un hombre de discernimiento. Señor, ¿qué querés en este momento de mi vida? ¿Qué querés de mí ante esta decisión, ante esta opción, ante esta elección, ante este cambio que se me presenta? ¿Cuáles son aquellas mociones del Espíritu, aquellas motivaciones del Espíritu que me están llevando por el camino de Dios? ¿Y cuáles son esas motivaciones que pueden parecer del Espíritu pero son del maligno? Y una vez que hemos discernido lo que Dios quiere de nosotros, qué importante que es perseverar, mantenernos en aquello que Dios nos pidió. Cuando un hombre, una mujer deciden ser fieles a Dios en un momento de su vida, siempre surge la tentación del maligno. Siempre surge el desánimo, la duda. Y por eso muchas veces vivimos en la sociedad de la inconstancia. Comenzamos cosas que Dios quiere, que son buenas, y las abandonamos. Vamos saltando de una cosa a otra. La inconstancia va siendo una característica de nuestra sociedad. Ante la menor dificultad buscamos otro camino. Nos cuesta sortear las piedras del camino. Hoy en día se habla mucho del activismo. ¿Y qué es el activismo? El activismo no es exceso de actividad. El activismo es vivir la actividad en divorcio del sentido último de la actividad. El sentido último de mi vida es Jesucristo. Y por eso lo que hago tiene que estar inspirado en Él. Tiene que partir del llamado de Jesucristo. Lo que hago tiene que ser para Él. Y sobre todo, tiene que sostenerse en Jesús. Solo la confianza en el amor
y la presencia de Dios en mi vida me hace perseverante. Qué importante que es poner todas mis capacidades al servicio del plan de Dios, mi inteligencia, mi voluntad, mis afectos, mis sentimientos, mi vida. Pero nadie puede ser fiel a Dios si Dios no actúa en la vida de él. Y por eso somos perseverantes cuando lo dejamos actuar a Dios en nuestra vida, cuando dejamos que Él ilumine la inteligencia, pero que Él fortalezca la voluntad, cuando nuestra fortaleza está en Él. Y por eso nos hace perseverantes descansar en el Señor, tener una oración que nos permita reposar en su amor. Vengan, ustedes que están cansados y afligidos, y yo los aliviaré. Pero vengan y carguen mi yugo. Mi yugo es suave, no es el yugo de la ley fría, no es el yugo de la ley legalista del Antiguo Testamento, es el yugo del amor. Y quien ama a Dios y ama a los demás, carga ese yugo liberador. El yugo, esa madera pesada que llevan los animales y con las cuales son conducidos, puede tornarse un yugo insoportable cuando no es el yugo del amor, porque fuimos creados para amar. Somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es amor. Y por eso cuando amo a Dios en lo que hago y amo a los hermanos en lo que hago, puedo ser perseverante. No es la actividad por la actividad lo que me permite ser feliz, sino la actividad vivida por amor a los demás y por amor a Dios. Y por eso no solo soy perseverante cuando encuentro en el Señor la fortaleza, cuando soy hombre de oración, hombre de vida sacramental, hombre de la palabra, esto es fundamental. También soy perseverante cuando el sentido de lo que hago está movido por el amor. El sentido de mi vida es el amor. Y por eso esto que hago y que no me gusta y que me cuesta hacerlo, cobra sentido cuando es un bien para los demás. Fuimos creados no para hacer cosas, fuimos creados para amar. Y el hacer tiene que estar al servicio del amor. Hoy en día se habla mucho de tenés que hacer lo que te gusta. Y no digo que esté mal, pero no siempre lo que me gusta es lo bueno. No siempre lo que me gusta es lo que Dios quiere para mí. Tenés que hacer lo que sentís. Y es bueno reconocer mi sentimiento, que estoy necesitando, pero ¿será que esto que siento es lo bueno? Y por eso, qué importante preguntarle a Dios, ¿qué quiere de mí? Qué importante sostenerme en la oración, sostenerme en el encuentro con Él. Y qué importante hacer lo que hago para el bien de Dios, del reino y de los demás, porque fui creado para eso. Y amar es buscar el bien del otro. Y por eso me realizo como persona cuando busco el bien de los demás y no cuando hago lo que siento, lo que me gusta, lo que me autosatisface. Cuando ya no me satisface más, lo dejo. Fundar mi vida en el sentimiento, en la mera autosatisfacción, en la mera búsqueda de placer, me hace inconstante, porque el placer es inconstante. Lo que me hace perseverante y hace de mi vida un camino que va hacia un fin, que es el encuentro con el Señor, es hacer las cosas por amor a Dios y a los demás. Él todo lo hizo por amor a su Padre y todo lo hizo por amor a los hombres. Ese amor es el que nos hace perseverantes. Dios es amor y solo en la medida en que Dios vive en mí puedo amar con su mismo amor y ser fiel hasta el final. Todos los días tenemos que refundar nuestra vida en Cristo. Todos los días tenemos que encontrarnos con Cristo como el principio de nuestra vida, como el que nos sostiene en la vida, como la finalidad de nuestra vida. Solo Él es el camino, la verdad y la vida, y la perseverancia en Él nos hace perseverantes en el camino de la vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
¿Qué es encomendar el Espíritu? El Espíritu es lo que nos anima, lo que nos sustenta. Entregarle mi espíritu al Padre como Jesús se lo entregó. Es entregarle la inspiración de mi vida. Es hacer de Dios el motor vivo de mi vida. Entregarle mi espíritu es entregarle todo lo que hago, todo lo que soy. Ciertamente el amor se manifiesta en obras. Sin nuestras obras, la fe no sería aquello que nos mueve a amar. La señal de una fe verdadera es el amor. Es el bien que yo hago por el otro. Es el mal que dejo de hacer. Pero ese bien y ese mal tiene su fundamento en el encuentro con Él. El gran mensaje, creo yo, o por lo menos uno de los grandes mensajes que el Papa Benedicto XVI nos dejó fue este: el cristianismo no es un código de principios éticos. El cristianismo no es una ideología, no es una manera de comportarse. El cristianismo es el encuentro con un acontecimiento, y ese acontecimiento es Jesucristo. Ser cristiano es encontrarme con el amor del Padre manifestado en Jesucristo. Ser cristiano es encontrar en Jesucristo el sentido de mi vida, aquel que me viene a ser presente en el mundo el amor del Padre, aquel que derrama su Espíritu sobre mí para comunicarme todo lo que el Padre a través de Él me quiere comunicar. Es el que viene a sellar la nueva y eterna alianza. Jesucristo es aquel que viene a hacer de mi vida una vida de intimidad con el Padre. Me viene a ser miembro de la familia de Dios. Y por eso ese encuentro con Jesucristo es lo que me torna su discípulo, un encuentro de amor, donde Él toma la iniciativa, donde Él me ama primero. Él vino al mundo, Él vino a los suyos, Él vino a mi vida. Si Él no se me hubiera manifestado a través de tantas mediaciones, no lo hubiera podido conocer nunca. Si Jesucristo no me hubiera dado la gracia de la fe, no hubiese podido creer en Él. La fe, queridos hermanos, nos permite un conocimiento mucho más profundo de Dios que el que nos puede dar los ojos de nuestro cuerpo o nuestros oídos. Mucha gente lo vio a Jesús histórico. Mucha gente lo tocó a Jesús en Nazaret, en Judea. Mucha gente lo vio en Belén, en su nacimiento. Pero mucha de esa gente no lo conoció verdaderamente. La fe nos da un conocimiento de Jesucristo mucho más profundo que el que nos da nuestros sentidos. Esa fe es un don de Dios. Y tener fe en Jesucristo es descubrir en Él la presencia del Padre que ilumina la existencia. Es descubrir en Jesucristo la palabra hecha carne. Una palabra que se expresa en la Biblia, cuando la leemos, cuando la escuchamos. Una palabra que se hace presente en cada acontecimiento de la vida, en cada situación que vivimos, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como nación, en nuestra vida como universo, en esta vida globalizada que el mundo nos presenta. Cada acontecimiento mundial, nacional, cada acontecimiento de mi ciudad, de mi barrio, cada acontecimiento de mi vida familiar es un lugar donde Dios se está manifestando. Por eso el documento de Aparecida nos invita a contemplar la realidad. ¿Qué es contemplar la realidad? Es mirar la historia con ojos de fe, tratando de entender lo que Dios me está diciendo en cada acontecimiento histórico. Son los signos de los tiempos, aquellas señales que hablan de la presencia de Dios en este tiempo de la historia que nos toca vivir, los desafíos de Dios. Cuando miramos al mundo y vemos cuántos desafíos que tiene este mundo, cuando miramos a un mundo marcado muchas veces por la violencia, por el desencuentro, un mundo marcado a veces por
buscar falsos señores, falsos dioses, en un mundo muchas veces en donde las personas se van quebrando o van viviendo la angustia, en un mundo donde a veces hay tanta enfermedad. Ese es el desafío, para hacer presente a aquel que todo lo puede iluminar y todo lo puede transformar. Decía Pablo VI, ese gran papa, bendito este tiempo, atormentado y conflictivo, que nos obliga a la santidad. Este es el tiempo en donde Dios se manifiesta, en donde Dios nos está hablando. Los desafíos de este tiempo son las interpelaciones de Dios a dar respuesta, a salir al encuentro. El cristiano es el que escucha a Dios en la historia, el que lee los diarios con ojos de fe, viendo qué me está pidiendo el Señor a partir de lo que está sucediendo. Una palabra hecha carne que nos habla en la creación, porque en la creación están las huellas del Creador. Una palabra hecha carne, Jesucristo, que se hace presente en cada hombre que Dios pone a mi lado, en cada ser humano. Una palabra que se hace carne en el que sufre. Y por eso, ser hombre de fe es escuchar esa palabra, es mirar la vida desentrañando esa palabra presente en la vida. Ser hombre de fe es ser hombre de escucha, pero de una escucha que me lleva a una respuesta que no son meros actos nada más, que no es obra nada más, sino que es la entrega de mi vida. Te entrego mi vida, Señor, te entrego mi espíritu, te entrego lo que me anima. Vos sos el Señor de mi vida. El amor de Dios es siempre un amor de obediencia, porque mi vida tiene su fundamento en Él. Existo por su voluntad, fui redimido por su amor. Mi vida le pertenece. Encomendarle mi espíritu es decirle, me pongo todo en tus manos, Padre. Con Jesucristo te encomiendo mi espíritu. Con Jesucristo te encomiendo mi salvación. Con Jesucristo te encomiendo la salvación del mundo. Con Jesucristo me pongo para que hagas de mí lo que quieras hacer. Me pongo en tus manos. Me pongo en tus manos amorosa de Padre. Y ese ponerme en tus manos le da sentido pleno a mi vida. Ser hombre de fe es ser hombre que lo hace presente al Señor en todo lo que realizamos. Por eso la fe se expresa en la caridad. El amor del cristiano tiene que tener su fundamento en Jesucristo. No es dar por dar, sino que en ese dar estamos celebrando el encuentro del universo con su Creador. Mírame, oh mi amado y buen Jesús. Postrado en tu presencia, te ruego con el mayor fervor, imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y firmísimo propósito de jamás ofenderte, mientras que yo, con el mayor afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando y contemplando tus 5 llagas, teniendo presente lo que de ti, oh buen Jesús, dijo el profeta David. Han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Canal Sur y Radio Paz presentaron el Sermón de las 7 Palabras.